Y hay una cosa que lo hace más grande a Garcés todavía. Le proponen ir a encontrarse con él en la televisión inglesa. A él le dicen, che, viene una periodista, le dice, Garcés, usted tumbó a nuestro asa, ¿cómo se llama el tipo? Bob Evenson. A Bob Evenson. Y Bob Evenson estaría dispuesto a juntarse con usted, haríamos un programa muy emotivo en la televisión inglesa, en la BBC, ¿Y qué le dice Garcés? Mire, si Evenson quiere venir a encontrarse conmigo, ningún problema, nos abrazamos, comemos un asado en Argentina, pero antes de que yo vaya allá, primero devuélvannos las islas. Es verdad. Eso dice. Qué respuesta. Las Islas Malvinas. Porque la soberanía y la patria está por arriba de todo eso. Prefiero ser más pobre, pero con dignidad. ¿Qué edad tenías cuando saliste? 18 años. ¿A qué hora saliste? ¿Te acordás los detalles chiquitos? Y son un poquito difíciles de recordar, pero es a la noche, porque salí antes de las 12 del día. ¿De qué barrio saliste? ¿De dónde vivías vos? Yo vivía en el Palomar, Ajá. a 100 metros de la primera brigadería del Palomar. Y de ahí me llevaron a la 9ª brigadería de Comodoro Rivadavia, en Chubut. ¿Dónde te citaron? O sea, vivías frente... En Aedo, claro, Aedo, Palomar. ¿Pero vivías cerca donde te citaron para salir a Malvinas? No, yo vivía ahí a una cuadra de esa brigada, pero de ahí después me trasladaron porque era servicio militar obligatorio. Claro, pero esa es mi pregunta. Pero vos saliste, vos estabas haciendo la colimba. Empecé ahí. No estabas en tu casa en el momento de la citación, estabas ya haciendo la colimba. Claro, me incorporaron en enero. Bien. El 11 de enero y el 13 de abril ya estaba pisando suelo malvinense. ¿Tenés papá y mamá vos, vivos? No, ahora no. Ajá. ¿En ese momento tenías papá y mamá? Sí, claro, sí, y 2 hermanos. ¿Vivían en tu casa, vivían todos juntos, los Garcés? Y más o menos, más o menos. ¿Y cuánto hacía que no veías a tu papá y tu mamá en el momento que te subiste? No sé, te lo pregunto, ¿en qué te fuiste a Comodoro Rivadavia? ¿En qué te llevaron? ¿En un Hércules? Me llevaron en el Boeing 707, que era el presidencial, Bien. sin asientos, sin butacas. Todos sentados ahí, 300 y pico sentados. 300 tipos, 300 pibes ahí. Claro. Se fueron a Comodoro. ¿No llegaste entonces no había celulares en esa época? No, nada. Te encontraste en 6 horas en Comodoro Rivadavia. ¿Y de Comodoro en qué te llevaron hasta Malvinas? En un Hércules. Ahí nos llevaron juntos con los cañones antiaéreos. Ahí sí. Bien. Con los cañones. ¿Cuánto hacía tenías 3 meses de instrucción? Bueno, teóricamente, según en qué, ¿no? Claro. Que había ingresado al servicio militar obligatorio, sí. Instrucción, en lo que me tocó estar, que era la artillería antiaérea. Vos eras artillero. Sí, se podía decir que estaba en el grupo de artillería antiaérea. Leí que tus clases para poder manejar un cañón antiaéreo habían sido 2 clases en un pizarrón. Es cierto eso, es cierto. 2 clases en un pizarrón y, bueno, con dibujitos de cómo era un cañón y cómo venían los aviones. ¿Quién era tu jefe? ¿Cómo estaba compuesto tu pelotón? ¿Y quién era tu jefe de artillería? Mi jefe era el teniente Darío Balaza. Ajá. Y bueno, era un grupo muy reducido, éramos 24 en total. Eran 6 cañones, que había un suboficial a cargo y 2 soldados artilleros asistentes. 6 cañones eran. ¿Qué cañones? Rheinmetall de 20 milímetros. Es casualmente el que está en la tapa del libro que te traje. Bien, ¿ese cañón tira antiaéreo o tira a tierra? Bueno, se puede utilizar de las 2 maneras. Ajá. Yo la utilicé primero antiaéreo y después tiro terrestre. ¿Cuántos soldados por cañón? 2 soldados asistentes. Y después el grupo se conformaba con un radarista. Te pregunto, cuando vos decís 2 soldados asistentes, ¿era que en tu equipo vos tenías un cañón asignado sobre el cañón 1? Sí. ¿Se le llama 2 soldados asistentes al cañón o al que tira en el cañón? De los 2, ¿quién tira? ¿Quién apunta? En un momento tiran todos. El que es jefe es el suboficial que está a cargo, sí. Y los 2 asistentes empiezan trabajando y después no puede estar las 24 horas. Perfecto. Entonces fuimos rotando y utilizamos el cañón ¿Y todos. qué haces? ¿Pones la bala adentro, cerrás? Acomodás o hay que trasladarlo al lugar porque pasaron aviones enemigos sacando fotos y entonces había que mover las piezas del lugar, el radar del lugar para que no sean bombardeadas por las fragatas misilísticas, por ejemplo, o los aviones. Bien, vos sabés que me es muy interesante incluso abordarlo psicológicamente lo que te pasó. Ahora, por eso entro y salgo. No hay problema. Ahora lo hablás con soltura, ¿no? Estuviste más de 30 años sin poder hablarlo del tema, sin poder conversar el 25 tema. años, sí, es verdad, 25 años, un cuarto de siglo sin hablar de Malvinas. Sí, terrible. Vos sabés que en el psicoanálisis lacaniano hay un registro que es el registro de lo real, que se resiste a la simbolización. Es un registro traumático, tan traumático, lo real es tan traumático
que no te permite ponerle nombres, dibujarlo, no puedes ponerle un símbolo, no puedes decir lo que te pasó. No tiene lenguaje lo real. De pronto en el psicoanálisis freudiano vos podés ir a tu psicoanalista y hay algo que está ahí reprimido, pero vos le podés poner nombre y lo trabajás. Ahora, en lo real, lacaniano, no hay manera. Es tan traumático lo real que se resiste a la simbolización. Y qué loco es, porque vos estuviste 25 años sin poder ponerle nombre a eso, y después finalmente lo terminaste simbolizando desde el arte, porque te dedicaste al cine, escribís, que en algún punto tampoco es poder hablarlo con palabras. Sí, es tal cual como lo estás desarrollando, porque digo, ¿cómo puedo expresar todo lo que tengo adentro? Primero me tuvieron que ayudar. Me ayudó una profesora de historia de la Universidad de La Matanza a poder decir las primeras palabras con respecto a la Guerra de Malvinas. Y salí en una revista llamada Todo es Historia, que es la de Félix Luna. Es una revista muy importante. ¿No salían palabras, Ramón? ¿No podías, loco? No hablaba. No podía. Porque hubo un periodo muy difícil, ¿no? Cuando llegamos de Malvinas, ¿no? Donde no encontrábamos asistencia, digamos. Ni el entorno familiar, no se animaban a preguntar, entonces... Para colmo, llegás de Malvinas 82, era época en donde el cine norteamericano, entre otras películas, Rambo 1, o por ejemplo Taxi Driver, y muchas películas referían a los locos de la guerra, a los pibes que no habían quedado bien por Vietnam y generaban matanzas, asesinaban, y ese cine hollywoodense marcaba de pronto y les ponía un sello como que todo el que venía de la guerra volvía loco. Claro, eso fue lo que... ¿Te costaba darte un laburo? Claro, nos costó mucho con el trabajo. ¿En serio, che? Sí, muchísimo. Por eso terminé hasta incluso 4 o 5 años después de la guerra vendiendo alfajores en la calle, en Liniers. Yo vendía alfajores, los Guaymallén, perdón. Pero, decilo, hermano. Sí, alfajores Guaymallén. Para que tengas una idea, vendía 18 alfajores Guaymallén a un austral. Para que tengan las nuevas generaciones que te escuchan, no saben qué es eso. ¿No conseguías laburo, loco? No, el primer trabajo formal que conseguí me lo dio un inglés. ¿Me estás jodiendo? No, me lo dio un inglés. En una empresa que se llamaba Instrumentos Industriales. Me estás jodiendo, Ramón. Fue increíble. Norman Mercer se llamaba. Y me hablaba y no lo podía creer que no me dieran trabajo. Me dice, ¿cómo alguien que estuvo en la guerra no le dan trabajo? Y me dio trabajo en una fábrica de instrumentos industriales. ¿Y qué te dio de trabajo? Y no, para poder colaborar con los talleres técnicos y después hacer una distribución. Era terrible. Sí, fue muy duro. Por eso tenía que buscar otros recursos que la venta callejera ya me ayudaba. Y estamos hablando de 4 o 5 años después de la guerra. Entonces, ¿a quién le voy a decir que estuve en Malvinas? Llegaste con 18 años a tu casa de vuelta. Cumplí 19 en Malvinas. Bien, llegaste con 19 años. Sí. Llegaste a la misma habitación. La habitación de 19 años todavía guarda... ¿Vos la compartías con algún hermano? Sí. Bien. ¿Tu hermano mayor o menor? No, es mayor. Es mayor. La habitación de uno, cuando uno tiene 18 o 19 años, está saliendo de la adolescencia, todavía tienes generalmente algún rasgo de la infancia. O guardás algún juguete, o quedó pegado algún póster, algo hay, ¿viste? No lograste sacar todo. Y vos venías de una guerra, entraste a tu habitación. ¿Qué te pasó cuando llegaste? Y te voy a contar algo peor todavía que eso, porque mis padres se separaron en esa época, ¿no? Un poquito antes. Y cuando después me enteré, cuando encontré la documentación, cuando yo me fui de mi casa, de esa casa, a Malvinas, me sacaron, me extirparon y llegué a Malvinas. Cuando volví, el día que nosotros, que los jefes firmaron la rendición nuestra en Darwin, fue el 29 de mayo. Encontré la documentación de la venta de la casa el mismo día que fuimos derrotados, que se firmó la derrota. ¿ves? Entonces cuando volví no tenía casa. Y mi mamá había alquilado un departamentito chiquitito. ¿Y la vendieron porque se habían separado tus padres? Se habían separado. Ahora fíjate tu psiquis cómo conecta las dos derrotas. Una derrota familiar con una derrota patriótica. Porque son dos derrotas para vos. El mismo día. El mismo día. Hay días se firman 2 rendiciones. 2 rendiciones. Yo no podía creer eso. Cuando lo vi me quedé impactado. Y no hace mucho que lo encontré. No hace mucho. Cuando empecé a revisar papeles y cuando vi eso no lo podía creer. Justo el mismo día tiene que ser. Qué locura, ¿eh? Vos lo vas a entender más que yo, obviamente. Sí, Con toda la lectura que tenés encima, ya sabés por dónde fue eso. Mirá, enseguida lo dijiste. ¿Cómo fue la conexión? Fue una derrota y después la derrota ante la sociedad. Uno no decía nada, a uno lo miraban. Como culpa de ustedes perdimos la guerra. Es muy duro.
Y éramos jovencitos, éramos muy jovencitos. Hermano, contame un poco cómo te fue allá, loco. ¿Cómo fue Malvinas? A ver, contame tu experiencia. Contame la guerra, Ramón. Porque la vemos por televisión a la guerra y la vemos en las películas a la guerra. Preguntas ahí de pronto, no quiero preguntas incómodas, pero el ruido de la guerra y el olor de la guerra. Sí. ¿Me contás del ruido de la guerra y el olor de la guerra? Contame. Sí, claro, mira, eso parece que hubiese estudiado mi mente, porque yo siempre menciono algo que me pasa hasta el día de hoy, ¿no? Yo estoy hablando con vos, o estoy jugando al vóley, o lo que sea, con alegría, pues yo trato de llevar todo con alegría, con ganas, y escucho la sirena, por ejemplo, de los bomberos, y el cuerpo se paraliza, pero es una cosa automática. Algo atraviesa en el cuerpo que me hace erizar la piel, algo pasa. O sea, la memoria corporal de las sirenas, de las alertas rojas cuando venían a atacar. Discúlpame, sonaba una sirena y sabías que venían a bombardearte. Claro, avisaban, las sirenas avisaban alerta roja, que venían o los aviones a atacarlos, a matarnos, o las fragatas misilísticas bombardeaban nuestra zona. Entonces nos alertaban, y esa sirena era terrible, porque tenía que escuchar de todos lados. Y ahora escucho los bomberos o una ambulancia y algo pasa por el cuerpo, y si no puede ser. Y yo me doy cuenta, no lo digo, por ahí estamos ahí o comiendo con los amigos, y digo, qué fuerte que fue eso, porque 43 años todavía lo sigo sintiendo, ¿no? Y también cuando sentís olor como a gasoil quemado. ¿No? ¿Cuál es el olor de la guerra? ¿Gasoil quemado en tu...? Sí, pólvora, gasoil quemado... sí, todo eso. ¿Y el ruido de la explosión cómo es? ¿Es una explosión sorda? ¿Es una explosión vibra al piso? ¿Cómo es la explosión? Sí. A ver, contame. ¿Qué retumba en tus oídos? ¿El cañón o de pronto un Harrier que te bombardea? Los Harrier te tiraban, ¿qué tiraban? ¿Bombas? ¿Ametrallaban? Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Y bueno, el primer ataque aéreo, que fue el 1 de mayo, en la base aérea militar Cóndor, nos tomó a todos trabajando, poniendo a tiro los cañones, los aviones Pucará, y entraron sin radar y bombardearon y reventaron prácticamente todo, y ahí volamos por el aire. Yo volé varios metros. Ahora voy a ir a ese punto porque ahí te dan por muerto. Y ahí vos estabas desmayado. Muerto, pero ¿qué es lo que sentí, el ruido ahí? ¿Cómo era el ruido? Eso es lo que quería, para poner en contexto cómo era el ruido. ¿Qué pasaba? Yo me di vuelta, vi que venían los 3 Sea Harrier y no los escuchaba. ¿Cómo no los escuchaba? No, los vi de frente y vi que se hizo de noche, pues vinieron rasantes. Y no los escuché. Me di vuelta y me encontré con 3 aviones. ¿No se los escucha porque son silenciosos o es tan rápido el vuelo que te aparecen? No, aparecieron rápidamente, pero los escuchás cuando pasaron, no cuando vinieron. O sea, yo los vi venir, o sea, y los cuenta, escuché. Estamos acá los dos en Malvinas, vos y yo estamos conversando, y de pronto ni siquiera hubo sirenas porque los Harrier vinieron por debajo de la línea de radar, y vos y yo nos miramos hacia cámara los dos, y aparecen 3 puntos y son 3 Harrier que vienen a bombardearnos. Claro, y vienen moviéndose, y vienen moviendo así, tirando. Los 3 vienen como en línea tirando, le tiraron los aviones Pucará, todo lo que había ahí. Hasta una oveja fue perforada. ¿Viste eso? Sí, claro. ¿Cómo perforaron una oveja? La vi perforada porque yo volé, porque después que pasaron los aviones, empezaron las bombas a explotar, y la sensación es que te despega del césped, de la turba, te despega y te lanza. Y vos sentís que como que alguien te agarra de abajo, y un gigante, y te tira. Como si, mirá qué imagen, es como que te agarra un gigante del cuerpo y te arroja, lejos. Lejos. Y caes, y aparte sentís como una explosión en los oídos, como que te aprisiona la cabeza, el cuerpo, te mete hacia adentro, y así te revolea por el aire. Es impresionante. ¿Ahí caes desmayado? Yo caigo desmayado entre 7 suboficiales que murieron, lamentablemente. Pero otros cayeron hacia una carpa, otros que estaban de otro lado también volaron un par de metros para otro lado, porque los aviones pasaron por arriba de los aviones Pucará, y yo estaba con el cañón justo atrás. Te mata la metralla y te mata la onda expansiva. Las dos cosas te matan. La metralla, las bombas y la onda expansiva, y después había unas bombas, decían beluga, creo, que bueno, van soltando bombas chiquitas por todo un territorio, que después las pisás con el jeep y explotan. Las municiones nuestras, que estaban todas para ir acomodándola, las municiones, las cajas empezaban a explotar porque le golpearon. Era interminable. Vos caés desmayado y te juntan como muerto. Claro. Y hacen un listado ahí de los que habían
muerto en ese momento. ¿Al cuánto tiempo les explicás, mirá lo que tengo que decir, les explicás que estabas vivo? Es que yo tampoco sabía que estaba en un ¿Cómo listado. te identificaban? ¿Tenías una chapita acá? Nosotros ¿Cómo? no teníamos chapita. Ajá. La gente de los muchachos de ejército sí. ¿Y cómo sabían que eras Ramón Garcés? Bueno, porque ahí estaba el grupo de artillería. Ah. Ya estaba la carpa, el puesto comando. Bueno, Listo. Vos estabas desmayado entre los muertos, dijeron Claro. Garcés murió. ¿Te tiran con Claro. los muertos? ¿Te acomodan con los muertos? Empezaron a correrlos, ¿no? Sí. Y lo iban subiendo como a los jeep para sacarlos de ahí porque seguían explotando bombas de las nuestras y las de ellos con retardo. Y me despabilo, empiezo a moverme, y estaba sordo prácticamente, un silbido pero muy fuerte. Y vi que era un desastre, seguían explotando bombas, gente gritando, llorando, el olor a piel quemada, perdón, pero Sí, claro. carne quemada, y era muy tremendo. Fui a colaborar y bueno, después ahí terminó ese día, empezaron a reacomodar los cañones. Bueno, había que reconstruir todo porque fue un desastre en segundos. Y pasaron unos días y vinieron de Comodoro Rivadavia, el lugar donde yo estaba haciendo el servicio militar obligatorio, vinieron unos suboficiales con unos misiles Estrela, unos SAM-7, que venían a apoyar a la parte de artillería antiaérea. Le decíamos los pipas. Y viene un suboficial que lo conocía de Comodoro Rivadavia y cuando me vio se quedó como espantado. Me dice, ¿qué haces acá? Me dice, ¿no? Y yo lo iba a saludar, a ayudarle a traer lo que traían de los misiles. ¿Qué haces acá? Digo, ¿cómo que hago acá? Me mandaron acá, le digo, con la artillería. Me dice, no, ¿qué haces acá vivo? Me dice. Y yo me reía, digo, ¿qué haces vivo? Dice, no, porque estás en la lista de los muertos. ¿Cómo estoy en la lista de los muertos? Sí, te pusieron con todo el teniente Y ahí la Yuki, angustia de que tus padres que les se llegara la enteraron. noticia. Claro, eso ¿Llegaron a recibir la notificación de que estabas muerto o no? Me dijeron que no, porque los que recibían las noticias eran mis compañeros de colimba, que quedaron en el continente. Ah, perfecto. Y mi mamá le escribía cartas, muchos de ellos, que no recibían de su propia familia. Entonces no le podemos decir a doña Rosa que se murió el hijo. ¿no? Ahora, Tiño, esta charla de amor, antes de pasar de nuevo otra vez a la guerra, escuchen esto porque es maravilloso. Épocas en donde, por ejemplo, yo soy 71 y en el 82 tenía 11 años en un pueblo de San Vicente, Santa Fe, entonces nos hacían meter debajo de los bancos por si había algún ataque inglés. Ese era el trabajo que nos hacían, como no hubieran bombardeado nunca un pueblo como San Vicente. Pero bueno, estaba todo absolutamente atravesado el país por la guerra. Les está hablando alguien que tenía 11 años y ahora está entrevistando a alguien que combatió por mí en Malvinas. Pero en el secundario se estilaba que mucha gente, muchos chicos y muchas chicas les escribieran a un soldado X. Le escribías a un universal de soldado, le escribías al soldado, no a un soldado, no sabías quién era. Le escribe una carta una nena, una chiquita, una adolescente de secundaria, y después de 39 años, casi 40, sigue siendo la esposa de Ramón. Ustedes fíjense lo que es el amor, ¿no? Esa energía tan impactante. ¿Es así o erré ahí? No, es así. Qué locura, hermano. Sí, fue. Y aparte, otra fecha que vos asociás A ver. rápidamente. El día que la conocí a Roxana fue el día que terminó la guerra. El 14 de junio, el día que terminó la guerra para Argentina, que fue la derrota total, digamos, ese día la conocí el amor de mi vida, obviamente. Y conocí personalmente, porque no la conocía. Así que... O sea, tenías una relación epistolar por carta y claro, te encontrás después acá. Y encima con un nombre distinto, porque cuando me habían dado por muerto, yo escribí la carta y en vez de poner Ramón Garcés, porque Ramón había muerto en combate, y digo, le pongo Cristian. Cristian Javier le puse. Y le mandé la carta y ella me respondió y me escribió Cristian J. Garcés. Y así quedó con la relación con Cristian. Y cuando nos tomaron prisioneros, como 15 días, y veníamos de Uruguay, nos dejaron en Uruguay, ella con 17 años, estaba en quinto año del secundario, en la escuela de San Martín, llamaba al edificio Cóndor de la Fuerza Aérea, preguntando si había un Cristian Garcés en el barco que repatriaban, ahí sí repatriar porque veníamos de Uruguay. Y le decían que no había ningún Cristian Garcés, entonces era todo un drama. Dice, se murió, y Cristian, y seguía insistiendo. Aparte no era un momento fácil de estar llamando a esos lugares, ¿no? Y
Y no hay ninguno. Y igualmente se enteraron que fuimos a la escuela de suboficiales de la Fuerza Aérea, en Ezeiza. Fue mi familia, teníamos una hora de visita. Mi familia, mis amigos. No los veía desde enero. O sea, cuando me despidieron, pesaba 15 kilos más o sea, que cuando volví. Y yo me reía, y entonces estábamos todos contentos, veía que todo el mundo lloraba por otras mesas. Nosotros nos divertíamos, estoy vivo, acá estoy. Y entonces contaba historias para divertir. Y viene un soldado de guardia, que estaba de guardia, y me dice, discúlpame, ¿vos sos Garcés? Le digo, sí, soy Garcés. Hay una chica que te quiere saludar. Me doy vuelta y digo, esa chica yo no la conozco, debe haber algún otro Garcés en las otras mesas. Y bueno, se fue. Y cuando termina la hora de visita, vuelve otra vez ese muchacho, el soldado, me dice, discúlpame, ya se están yendo, pero hay una chica que pregunta por Cristian Garcés. ¿No sos vos? Y toda mi familia se reía, ¿no? Mi mamá que me decía Monchi, mi hermana, te dijeron Cristian. Le digo, no, Cristian soy yo, por la carta. Así que me levanté corriendo y me fui hasta la puerta. Entonces me le paré adelante y la miro, le digo, ¿vos sos Roxana? Y me mira y me dice, sí. Cuando me dijo así. ¿Pero te habías mandado fotos con ellas? Nada, yo no la conocía. Ella no me conocía. No, ahí nos conocimos, ahí nos abrazamos. Y ahí, hasta hoy, vamos a cumplir 39 años de casado. Fue ese momento, el 14 de junio. Fue el día de... No sé cómo explicarlo, porque la derrota el 14 de junio, y fue una derrota de todo lo que sufrimos y para el país, y al mismo tiempo encontré el amor de mi vida, un día, en ese mismo día. Y como fue ese 29, la derrota... ¿Y la abrazaste ahí? Ahí la abracé, fue terrible eso. Un momento, no sabía qué decir. Y entonces... ¿Tenés hijos, Ramón? Decidimos no tenerlo. Ah. Decidimos estudiar. Vos sabés lo que es estudiar, sé que eso es un... ¿Cuál es tu carrera de base? Bueno, yo soy licenciado en Educación Física, pero también soy licenciado en Administración Pública, ¿Y tu soy señora? Politólogo. Ella es licenciada en Gestión del Arte y la Cultura, es gestora cultural, aparte de docente, muchos años, bibliotecaria. Así que nosotros somos los libros, el arte, bueno, eso es lo nuestro. Así ¿Te llevaste algún libro? ¿Te gustaba leer en esa época? Sí, me llevé un libro. ¿Qué te llevaste? Me llevé un libro que los vendía yo. En aquella época yo vendía en 2 lugares libros por las casas, en esa época se vendía también por las casas. Yo vendía para Editorial Sopena y para el Círculo de Lectores, Sopena, que era famoso. Gran editorial. Y el Círculo de Lectores, que era Sí. era más barato y compraba a todo el mundo. ¿Qué te llevaste? Y me llevé El Apagón. ¿De quién es El Apagón? Y ahí me matás porque tendría que buscar, porque lo encontré y yo quería el mismo que tenía Malvinas, porque hay varias ediciones. ¿viste? ¿Qué es una novela? ¿Era una novela? Sí, claro. Ah. Pero lo más loco que yo leía el libro El Apagón con una linternita. Qué locura. Ahí en la oscuridad estaban todos emponchados, o sea, en la ¿Te bolsa acordás de dormir. qué trata El Apagón? ¿De qué trataba? Sí, es como un apagón intencional en una ciudad y queda todo a oscuras como estaba en ese momento. ¿Y ¿Y vendías clásicos también? ¿Con Sopena o el Círculo de Lectores? Sí, bueno, sí, con Sopena sí. Con Aparte, Sopena. con un amigo mío, Claudio. Cerró Sopena, qué editorial Sopena. No sé, Qué pero editorial. ensayábamos como, buen día, ¿viste? Cuando vas y nos poníamos ahí, vamos a ensayar cómo vender a la gente. Buen día, hoy soy de la editorial Sopena, ¿viste? Y Qué maravilla, no podíamos, man. nos matábamos de Qué risa. maravilla. Y así salíamos, agarramos este barrio y vamos a vender. Y íbamos y le dejamos el libro, usted, mírelo, que si no, usted no lee, pero seguro que el nene lee, bueno, y así estábamos. Vos sabés que estaba escuchando, mira, Diego Eidelman dice, Ale, me hiciste llorar mucho con su historia de amor. Y sí, viste, es terrible. Bueno, el amor después de la tragedia, dice Pablo acá, mucha gente está enganchada con la nota, con la charla con Ramón Garcés. Fue combatiente en Malvinas, es una historia muy linda para contar, más allá de la tragedia, es cómo él se recompone desde el amor y desde su vida intelectual, profesional y artística. Hay un hecho que quiero atravesarlo, que es justamente cuando derribás un Harrier. ¿Te acordás cómo fue y después qué pasa con el piloto del Harrier? Y vamos a hacer una pequeña, si querés, analogía, una pequeña conexión con la heroicidad o con lo que es un rival de otro rival. O sea, ¿qué te pasó con eso a vos? Pero bueno, primero, pasemos. ¿Dónde estabas y cómo fue el derribo del Harrier? ¿Qué tenías? ¿Tu cañón? ¿Estabas como asistente de un cañón? Ahí estaba a cargo del cañón, Sí. porque el suboficial no estaba. Sí. Así que me hice cargo del cañón. Pregunta estúpida. Sí.
¿Se le ponía nombre a los cañones o era BC4? Tenía número, el mío era justo el que nombraste, el fierro número 1. El 1. El 1. Se le llamaba Fierro 1. Fierro 1. Listo, vos tenías el 1, dale. Sí. Y bueno, ese derribo fue el día 27 de mayo. ¿A qué hora estabas en el cañón cuando vas a voltear un Harrier? ¿Era temprano? Bueno, no, era más al mediodía. Sí. Ya digamos, el derribo se ocurrió más al mediodía, pero ya habían pasado 2 veces bombardeando. Y parecía, como pasan, vos sabés que pasan como a 600 kilómetros por hora, de 8 a 15 metros de altura. Pará, anda despacio. Un Harrier, hay que pegarle un Harrier. ¿Qué pasa? A 800 kilómetros por hora, Sí, de a 600, 15 800. metros de altura. Sí. O sea, miro para arriba a 15 metros y tengo que imaginar que viene una cosa metálica volando a 700, 800 kilómetros de velocidad. Sí. ¿Me avisás antes que vienen? ¿Me avisan antes que vienen? Claro. Ahí sí te avisan las antenas, los radares. Claro. Perfecto. Dice, hay una incursión, 3 enemigos por tal lugar. Por radio. Claro, Perfecto. por una radio El Motorola. cañón lo tenías, ¿dónde lo tenías? Donde te avisan, ahí apuntas el cañón. Lo estás esperando. O sea, perfecto. Te dicen, entran por, no sé, vector 8, Exactamente. 5 grados de ahí latitud, enseguida pim, girás. apuntás y tenés una mira. Te pones en la mira. Apoyás la cara y te la mira y tenés un joystick, así como este, así. Sí. Tenés un joystick. Bien, perfecto. Esperando que aparezca el Esperando Harrier. que aparezcan esos puntos, porque son puntitos, que vos los ves, son puntos. Sigo preguntándote. Sí. ¿Se le tira adelante? ¿A dónde se le apunta? Bueno, a ver, porque sí. uno entiende que la explosión del proyectil explota el proyectil y la metralla vuela, o sea, a menos que lo impacte, no sé, ¿se le impacta o se impacta cerca y la metralla lo atraviesa? ¿Cómo es? No, el cañón nuestro, si la bala del cañón pasaba a 2 kilómetros, se autodestruye. No entiendo. Claro, la efectividad son 2.000 metros. Sí. Son 2.000 metros de efectividad. Si lo tenés adentro de la mira, en los 2.000 metros tiene como varios circulitos. Cuando lo tenés justo en el más chiquitito, ya podés disparar. Si vos le metés la bala al Harrier a 2000, vos tenés como un círculo para meterle. Vos tenés que meter la bala dentro de un círculo alrededor del Harrier de 2000 metros más o menos. Más o menos ahí ya podés. Mientras más cerca Lo sí. que pasa es que la velocidad que tiene son segundos en llegar. Entonces vos ya empezás a disparar. Son segundos. Y si pasa de largo, pasa de costado, bombardeando a otro lugar, vos tenés que pulsar el joystick. Entonces tiene un pequeño movimiento, los cañones, que le tiran hacia adelante. Entonces, el mismo cañón. ¿Y Claro. te tira varias balas o te tira? sí, podés tirar hasta 1000 por minuto. No te da el tiempo porque son muy veloces. Son segundos que pasan. Es Y como aparte se mueven y también te disparan. No es que Pero pasan volando. el Harrier no es que te viene en línea recta, te viene zigzagueando. Saben lo que hacen los tipos. Vienen en línea recta los 3 y después se abren y hacen un desastre. Se mueven, aletean, giran, vuelven. Bueno, vos estabas con tu cañón con el Sí. fierro 1 y ves aparecer los 3 y elegís uno. En ese caso, sí, las 2 incursiones anteriores trataba de pegarle a todos. Y cuando haces así no le pegás prácticamente a nadie. Por ahí le pegás en el ala que no le hace ¿Cuál nada. elegiste ahí? Elegí el que venía en el centro. ¿No? Venían los 2, yo estaba justo en un ángulo y digo, elijo el del medio. A donde vaya, lo sigo. Lo sigo. Y ya estaba con él, porque ya tenía todos los días previos, más ese mismo día 2 veces, que le quiero pegar a él y veo que va uno allá y giro y como es hidráulico, el cañón se mueve. Mirá la pregunta hasta tonta que te hago. No, ¿por qué tonta? ¿Cuánto hay de suerte y cuánto hay de expertise? O sea, es como decir, bueno, a ver, por supuesto que hay expertise, pero después ¿cuánto hay? No es como el casino, ¿no? No es una tragamonedas, pero ¿cuánto hay de expertise que viste que se te mueva? ¿Hay algo de suerte también? Sí, o claro, si sos sí. muy bueno, eliminás la suerte. No se puede eliminar la suerte. No, pero para eso esa suerte es ayudada. Perfecto, ¿No? dale, Esa me encanta cómo me lo contás. Elegís el del primero, seguí, porque este es un momento que siempre quise preguntarte. ¿Cómo sigue el derribo? Seguí. Claro, cuando entra el del centro, viene directo con las bombas más grandes para tratar de hacer daño a la pista de césped para que no puedan despegar nuestros aviones. Sí. ¿No? Y a la zona donde estaba el radar, para sacarlo de circulación. Si no hay radar, no sabés de dónde vienen los aviones. Claro. Entonces era el objetivo, y yo estaba cerca del radar.
Entonces, el objetivo estaba en la zona mía, prácticamente. El radar lo tenía muy cerca. Había 2 cañones, 3 cañones y el radar. Entonces, el del centro vino directamente a atacar esa zona y los otros 2 se abrieron a atacar las otras zonas. O sea, venían los 3, se abren y uno sigue de largo, y cuando disparó, eran de 30 milímetros lo que disparaban, más las bombas, enseguida todos disparábamos, obviamente. Entonces se mueven, no se queda quieto. Viene moviéndose así, de repente sale y parece que se va. Y yo era el que estaba siguiendo y se iba. Y yo le seguía tirando, no le pegaba nada, supongo, porque se iba. Pero ¿qué pasó? Es la parte que decís, es una suerte que ese piloto hizo un reempleo en ese momento, que significa dobla así, y como que se iba, y gira, dobla, hace un reempleo y se vino a atacar de nuevo, a descargar todo lo que tenía. Me jodés. Y yo lo tenía apuntándolo. Pará. Así. El piloto de ese Harrier Sí. giró sobre su propio vuelo y volvió a atacar. ¿Los otros no volvieron a atacar? Los otros se abrieron y atacaban para otro costado. Y él volvió a hacer el último ataque y salió. Más allá de que sea una rata inglesa, tenía huevos, porque el tipo giró y volvió otra vez a atacar. Después me enteré que era el mejor piloto británico. Bob Evenson, o Ivenson. Era el mejor piloto británico. ¿Era un as de los ingleses? Sí, sigue dando clases por todo el mundo. Vos me estás cargando. Sí, era un as. Nadie sabía, pero justo yo lo iba llevando. Me estás emocionando. O sea, era un as. Viste que la guerra tiene sus ases. Siempre tenés uno. El tipo era un as de la RAF. Claro, sí, el Barón Rojo era. Sí, no, es terrible. Es terrible. Y vi que volvía y yo digo, ya no le pego más, se me fue. Y justo vuelve a descargar todo lo que le quedaba y yo lo tenía justo en la mira. Y yo apreté el pedal y le di, pasó por arriba mío y le di todo abajo así. ¿Sentiste el ruido cuando le diste? No, sentía, te iban tirando bombas, Nada. Siempre te da miedo. En ese momento ya estábamos tan entregados y tenía una adrenalina y yo... ¿Sentías que lo ibas impactando? Sí, claro, porque lo veías. ¿Y en qué ¿Sabes qué cerquita estaba? La panza. ¿Y en qué momento lo ves? ¿De qué color era el avión, te acordás? No, yo lo vi como un verde oscuro, medio... Bueno, ¿y lo ves explotar? La panza era un poco más clara. ¿Y lo ves explotar? No lo veo explotar. Explotaban las bombas que tiró y siguió por arriba mío. Y después se escucha una explosión grande, pero yo pensaba que era una bomba que la tiró más adelante para descargar, o los tanques que descargan para irse más rápido. No lo viste caer. Yo no lo vi caer. ¿Nunca supiste que lo habías derribado? No, después me enteré porque hay observadores adelantados, los POA, se llaman los puestos de observadores del aire o adelantado, que están en las colinas, que son el POA Biguá se llamaba, que estaba en las colinas, que dicen, de un lado dicen, entran 3, y del otro dicen, salen 2, ¿no? Parecía la época. Ahora, mirá esto, fíjense lo que voy a decir ahora con él acá. Todo esto que contó, él, el tipo que es héroe, que uno piensa en el héroe clásico, el héroe griego, el héroe voy por la... No, en realidad, el que en ese momento, por lo menos la historia dice que el tipo que está ahí haciendo esto, lo hace por la patria, pero lo hace para defenderse y para no morir, porque él estaba tratando de no morir, estaba tratando de defender su propia vida y la de sus compañeros. Más allá de que vos deshumanizaras al que te venía a atacar, vos sabías que estabas matando a un tipo. Ahora vamos a contar la historia. Vos creíste que había muerto hasta que te cuentan muchos años después que el tipo había eyectado y se había salvado. Es verdad, 30 años después me enteré. Y hay una cosa que lo hace más grande a Garcés todavía. Le proponen ir a encontrarse con él en la televisión inglesa. A él le dicen, che, viene una periodista, le dice, Garcés, usted tumbó a nuestro asa, ¿cómo se llama el tipo? Bob Evenson. A Bob Evenson. Y Bob Evenson estaría dispuesto a juntarse con usted, haríamos un programa muy emotivo en la televisión inglesa, en la BBC, ¿Y qué le dice Garcés? Mire, si Evenson quiere venir a encontrarse conmigo, ningún problema, nos abrazamos, comemos un asado en Argentina, pero antes de que yo vaya allá, primero devuélvannos las islas. Es verdad. Eso dice. Qué respuesta. Las Islas Malvinas. Le sonó muy fuerte Malvinas. ¿Le dijiste eso? Sí, devuélvanos las Malvinas. Sí. No te quisiste ir a juntar allá con él. No. Pero no tenés problema en encontrarte con él para a comer nada, un asado. No, para nada, no. Si viene acá, vamos, te aviso y vamos a comer con él.
No, eso no tengo ningún problema. Pero hacer un show mediático con tanto dolor que tenemos nosotros en Argentina, los familiares de los caídos, es muy difícil hacer Ramón, eso. no aceptaste. Sí. No acepté. Y eso que ofrecieron dinero. Una buena oportunidad, claro. Loco, y no aceptaste. No. Porque la soberanía ¿Qué y valores la tenés, patria Ramón? está por arriba de todo eso. Prefiero ser más pobre, pero con dignidad, porque realmente nos costó mucho a nosotros y nos cuesta hasta el día de hoy. Y te hago una pregunta. Mirá lo que te voy a preguntar. ¿Te alegró que haya vivido? Sí, claro, ¿Sí? claro. No, cuando me enteré, es como que me sacó, no sé, de los 30 años, 30 kilos del cuerpo. Ay, mirá no, el vos. peso que tenía. ¿No te alegraste que el tipo no se haya... No, estaba muy feliz. Me puse muy contento. Empecé justo habían traído whisky. Digo, dame whisky, me voy a festejar. Le digo, tengo que festejar. No lo maté, está vivo este hombre. Y el objetivo, como que digamos, el objetivo militar es sacar de circulación de carrera el avión, que no nos mate a nosotros. Claro. Y al final, yo pensaba que también saqué una vida humana. Y después cuando me dijeron que estaba vivo, digo, cumplí el objetivo. Era no permitir que los aviones sigan Contame una cosa, ¿qué te pasó cuando caes prisionero? ¿Cómo veías a los ingleses? ¿Qué te pasaba con eso? A ver, porque vos tenías un enemigo que si bien veías, pero yo le he hecho muchas notas a Aldo Rico y a comandos y gente que, bueno, incluso vos también los tuviste cara a cara, pero eran de avanzada y los tenías enfrente, venían los del SAS y tenían... Pero vos en un momento dado los ves y los ves mandando ellos. En realidad habían tomado posesión de las islas y eras prisionero. ¿Qué viste cuando viste a tu enemigo? ¿Cómo eran los tipos? ¿Cómo te trataron? ¿Y qué tipo de enemigo veías ahí? ¿Qué tipo de soldado viste? Sí. Eran estos con los que yo combatía. ¿Qué viste, Ramón? Sí, el primer acercamiento que tuve con ellos fue extremadamente doloroso. A ver. Porque fue el momento que pasamos a depender de los comandos de los generales británicos. Cuando los jefes militares argentinos nos entregaban bajo el mando militar británico. Ese es un momento muy, pero muy doloroso para nosotros. ¿Cuánto estuviste prisionero? El prisionero fueron 15 días. Pero, ¿dónde estuviste? Pero en ese momento, que te estoy diciendo, el momento de entregar las armas, vos escuchás esta parte que es muy dolorosa. Me cuesta contarlo, porque es muy doloroso. Lo que habíamos pasado, ¿no? Al margen de que no teníamos comida, que comí garbanzo con gasoil, y hasta una canción hicieron sobre eso, la ropa que no teníamos. Al margen de todo ese sufrimiento, los muertos que tuvimos, los heridos, la que padecimos, 15 kilos abajo, el momento de la derrota, de ir todos caminando con el casco, con el fusil y con el cargador en la otra mano, a un espacio donde nos esperaban, nos pusimos como en U, a un espacio donde nos esperaba toda la fuerza británica, los comandantes británicos, y entonces cuando nos están por pasar a depender, a ser prisioneros de guerra, un suboficial argentino da un paso adelante, dice, pido autorización para cantar el himno nacional argentino. Ese momento fue bravo, porque miraron a los británicos y el general británico miró y dijo, autorizado. O sea que nos pusimos a cantar el himno, con el frío que hacía, con la derrota, como estábamos, dejando las armas, y miramos el mástil y empiezan a arriar la bandera argentina, despacito, y empiezan a izar la bandera británica. Ese momento... Perdón, ese momento es terrible. Es terrible ese momento. Es muy duro. Así te lo bajaban y es terrible. ¿Y ahí qué hiciste? ¿Quedaste prisionero 15 días dónde? Nos llevaron a unos galpones de esquila de oveja que estaban ahí en el pueblo. ¿Y cómo te trataban los tipos? ¿Los veías viejos, los veías grandes, los veías como vos, pibes? Yo los veía ¿Cómo grandes. eran los Yo los tipos? veía grandes, los veía con físico, los veía bien vestidos, como protegidos, los veía todos camufladas las caras, como lo veía en las películas yo de chico. Los veía todo así. Y yo me miraba y digo, mira lo que parezco. ¿Tenías frío, Ramón, vos ahí? ¿Estabas con frío Sí, permanentemente? ¿Estabas con hambre?
Sí, claro. Garbanzos con gasoil. Garbanzos con gasoil. ¿Cómo con gasoil? Sí, claro, porque trajeron unas bolsas de garbanzos con unos tanques de gasoil y unos cañones y los bombardearon los aviones británicos y quedó encallado ese barco y fueron a buscarlo, salvaron un cañón y salvaron las bolsas de comida y algunos tanques de gasoil fueron reventados y cayó el gasoil sobre las bolsas. Entonces no había para comer y los hicieron igual. ¿Cuántas veces al día comías? No, ya al final, al principio 2 veces por día, después una vez, después ya no. Hacía té de pasto. ¿Té de pasto? Té de pasto, sí. ¿Hiciste té de pasto? Sí, té de pasto, sí. Hacía mucho frío. Y después tomamos prestado de las casas, yo particularmente, botella de rum y de vodka que tenían, se las tomé prestado porque hacía mucho frío. Sí, té de pasto, algún ganso que cazábamos y bueno, alguna oveja que no nos permitían. ¿Y qué te dieron los tipos después finalmente cuando quedas prisionero? Ahí estuvimos una semana. ¿Te dieron de comer ahí? No, lo que teníamos en los bolsillos decían. Y había unas bolsas antes de entrar que estaban llenas de mantecol y todo ese tipo de... Perdón por... Sí, no, por decilo. Que a partir de ahí a mí me encantaba y era tanto el hambre que tenía y tenía miedo que me lo saquen que comí tan exageradamente, la metía para adentro, no comía, para llenar algo y no puedo comer más ese producto. Ah, ¿no puedes comer mantecol? No puedo comer más. Fue terrible. Ah, mirá cómo mirá cómo te conecta con esa parte cerrada tuya, ¿no? Sí, no puedo comer más. Trauma, o sea, no puedes comer. No ves mantecol y te asquea, ¿no? Sí, no puedo comer. No lo puedes comer. Sí. Y estaban los burkas custodiándonos y miraban que todos comían y yo no comía eso. No podía comerlo. Fue terrible ese momento. Ramoncito, pero una semana ahí, ¿eh? ¿Y después, volvés acá? ¿A qué no, hora? pero después fuimos de ahí nos llevaron a otro lugar, a un campo de concentración a cielo abierto, a San Carlos, que eso también era terrible porque estábamos a la intemperie y como veíamos en las películas, ¿no? Los campos con los alambre de púa y todos apuntándonos de afuera, que justo de ahí es la única foto que tengo yo en Malvinas, estando adentro de un campo de concentración en San Carlos. Y a la noche nos ponían adentro de unos frigoríficos que estaban en desuso, pero había 2 bombas argentinas sin explotar en los techos.